Qué alegre poder volver a vernos en una nueva clase del libro de Jonás. Y siempre continuamos en el capítulo 1, estamos en el episodio número 15 y el día de hoy vamos a hablar sobre la soberanía de Dios y también sobre que Cristo es soberano. Y estamos siempre en los versículos casi finales de este capítulo, y para los que se conectan por primera vez, agradecemos su sintonía profundamente. Usamos una herramienta denominada época, que en realidad es un acróstico en el cual la E simboliza un ejemplo a seguir, la P una promesa a reclamar, la O un mandamiento a obedecer, la C un pecado a confesar y la A un cambio de actitud. El día de hoy estamos en los versículos 14 y 15 y solo vamos a leer los versículos 14, 15 y 16 para tener todo el contexto. Regresamos diciendo que Jonás ya ha sido descubierto, que por causa de él está la tormenta, el barco está crujiendo, ya se va a destruir. Entonces el versículo 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. La parte que vamos a estudiar el día de hoy es el 14b y el versículo 15. Y la parte B del 14 dice: porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, aquí hay primero un ejemplo a seguir, y el ejemplo a seguir es reconocer la soberanía de Dios. Reconocer la soberanía de Dios. Porque dice: porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Ellos están reconociendo la soberanía de Dios. Y por otro lado, quizás el ejemplo a seguir también es que ellos reconocen que esta tempestad, esta adversidad ha venido por causa de Jonás, y le están pidiendo a Dios que no les tome en cuenta su pecado. Nosotros deberíamos de estar orando y por supuesto ellos hacen un acto que dentro de la soberanía de Dios nosotros no lo entendemos, porque de alguna manera prácticamente lo estaban tirando a que se muriera el hombre, ¿no? Pero es prácticamente el plan soberano de Dios en este momento. Entonces, para entrar en materia, la soberanía de Dios es el tema que el día de hoy vamos a hablar. ¿Qué significan las palabras que los marineros están usando? Porque tú has hecho como has querido. Significa que los marineros reconocen de manera directa la soberanía de Dios. La Biblia sí nos habla de que Dios es soberano, y Dios nos está diciendo o trata de manifestar en toda la Biblia acerca de su soberanía. Y el objetivo de la clase de hoy, el propósito, el fin último de la clase de hoy es que nosotros comprendamos que nosotros debemos vivir en fe basados en esa soberanía de Dios. Y aquel que todavía no conoce a Jesucristo, que crea en su soberanía y que lo reconozca como Señor y Salvador personal. Entonces la palabra soberanía se asocia a un rey, a un monarca, a un líder principal, a un jefe supremo que por su posición y poder se considera muy grande, elevado, extraordinario, que ejerce o posee poder y la autoridad suprema independiente, de manera que controla por completo su gobierno y hace lo que él quiere. Ahora, soberanía se asocia a dos conceptos. Póngame atención. Soberanía se asocia a dos conceptos: gobernar y controlar. Gobernar es mandar con autoridad, dar órdenes, imponer, dirigir, guiar,
mandar, dominar. Control es intervenir, limitar, examinar, regular, verificar, hacer juicio, censurar, disponer, suspender. Ahora aquí viene una palabra muy importante, que era la que usaban con todos los gobernantes, con todos los soberanos, con todos los reyes, con todos los príncipes, y era Adonai. Ese es el título que se usaba en los orientales. En el Antiguo Testamento también se usa la palabra Adonai, solo que la palabra Adonai se deriva de la palabra Adonijah. Y esto tiene dos composiciones, la palabra Adón, que significa amo, y la palabra Yah, que se deriva de Yahvé y Yah, ¿verdad? Adonai y Yah. Entonces, Adón es de amo y señor, y Yah, que se deriva de Yahweh o de Jehová. Adonai se traduce como mi amo, mi señor, mi dueño absoluto que me gobierna, el que juzga, el que tiene la autoridad absoluta, el que está encima de todas las cosas, que es superior, que es mayor a todos. Y en el Antiguo Testamento tenemos algunos pasajes que quiero ponérselos en un recuadro para que aquellos que son muy minuciosos y los quieren revisar, está en Éxodo 6.3, Éxodo 19.4, Éxodo 34.6, Josué 5.14, Primera de Samuel 1.15, etcétera, etcétera. Usted ahí los va a tener en el cuadro, usted los puede copiar y los puede ir a buscar. También hay otros pasajes que ilustran claramente la soberanía de Dios. Por ejemplo, el Salmo 115.3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135.6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Voy a leerle uno más, Isaías 46.9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablaré y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. También está Isaías 55.11, Daniel 2.47, Daniel 4.35. En el Nuevo Testamento la palabra Adonai y Jehová es Kyrios, Kyrios con K. Ahí se lo estoy escribiendo, por favor, para que usted lo tenga. Su significado es el que posee el poder, que es amo, que es propietario, que es rey, que es emperador, que es padre, que es marido, que es gobernante, que es un ángel. Kyrios aparece en todos los libros del Nuevo Testamento, excepto en Tito y en la epístola de Juan. Desde el comienzo del ministerio de Jesucristo fue la forma de tratar a Jesucristo, tanto por el pueblo como por los discípulos, y Jesucristo mismo asumió el título. Por ejemplo, en Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis Kyrios, y dice, no, vosotros me llamáis Kyrios, maestro y señor, y decís bien porque lo sois. La palabra escrita en Juan 13:13 es, vosotros me llamáis Kyrios a mí, y hacéis bien porque yo soy eso. Eso es lo que dice Jesús aquí. Los primeros creyentes solo usaban la palabra Kyrios, Señor y Dios, para dirigirse a Dios el Padre y a Jesucristo. Por eso Tomás, usted recordará, Tomás es el discípulo que no cree, dice, solo si yo meteré los dedos en sus heridas y donde están los clavos, ahí entonces yo creeré que Él es. Entonces en Juan 20:28, cuando Jesús ya se muestra y le dice, mete tus dedos en mi costado, no seas incrédulo, le dice. Entonces Tomás es consecuente con una gran verdad. Ahora se da cuenta que Él es Señor y Salvador y cae de rodillas. Entonces Tomás respondió y le dijo, Kyrios, Señor mío y Dios mío, le dijo. Entonces le dice las dos palabras. Es
como que le está diciendo, tú eres Kyrios y eres Adonai. O sea, eres mi Señor y eres mi Dios. Entonces el apóstol Tomás, siendo judío, sabe lo que la Biblia dice, porque eso estaba en el Salmo 35, 23, donde se utiliza el doble título Jehová y Adonai, Dios mío y Señor mío. Y ahora Tomás reconoce que Jesucristo es el Dios verdadero hecho carne, que murió y resucitó. Entonces mire cómo dice el Salmo 35, 23. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Por supuesto, nosotros lo tenemos en español. Quiero que comprenda eso, ¿verdad? Pero en el lenguaje original ahí está Jehová y Adonai. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo estaría? Estaría Jehová y Kyrios, o Adonai y Kyrios. Así es como estaría escrito. Entonces el apóstol Pedro, en su primer sermón después de la resurrección, en Hechos 2:36, vea cómo dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Kyrios. Dios le ha hecho nuestro Señor. Sin lugar a dudas, Jesucristo es Dios y Señor. Es mi Señor, es nuestro Señor Jesucristo y es nuestro Señor y nuestro soberano. ¿Qué significa que Jesús sea soberano? Bueno, hoy en día, creyentes y no creyentes han olvidado que Jesucristo es soberano. Y por eso los creyentes se sienten muchas veces sin esperanza, inseguros, sin paz, abandonados. Y los no creyentes creen que pueden hacer lo que se les da la soberanísima gana, porque creen que no hay un Dios soberano que está sobre todo. Por eso el propósito de esta lección es recordarnos a todos, a mí, a usted, a todo mundo, recordarle que Jesucristo es soberano y que Él tiene la promesa sobre cada creyente. Por lo tanto, nosotros debemos ser obedientes y de cambiar nuestra actitud hacia las circunstancias que están pasando en el mundo. Nosotros debemos entender que Dios es soberano y que tiene control de todo el mundo. Entonces, vamos a ver varios conceptos. Primero, que Jesucristo es soberano. La Biblia afirma que Dios está en completo control de todo el gobierno y toda la soberanía le pertenece absolutamente a Dios. ¿Qué es la soberanía? Bueno, que es universal, que es absoluta y es inmutable. Universal es que incluye todo lo creado por Dios en todo el universo. Absoluta es que es independiente, ilimitada, total y completa. No puede ser ignorada ni rechazada. Inmutable, no cambia. La autoridad, la soberanía de Dios no cambia. Entonces Dios tiene el control absoluto sobre el universo conocido y desconocido, sobre el mundo, sobre el cielo, sobre la tierra, sobre el mar, sobre todo lo que ha existido. Existe y existirá lo visible, lo invisible, lo que ha sucedido y lo que sucederá. Dios tiene soberanía sobre todo eso. Por lo tanto, nada funciona por casualidad. Ahora mismo esta pandemia está bajo el control soberano de Dios. La Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas y que Él ejerce el control y el gobierno completo sobre todo su creación. Y Dios ha preordenado todo lo que sucede, haciendo que todas las cosas se ejecutan juntas de acuerdo a su plan. Entonces la voluntad de Dios no puede ser cambiada, porque Él hace lo que a Él le place. Nada ni nadie puede impedir que se haga la voluntad de Dios. Nada lo obliga, nada lo detiene, nada lo altera, nadie le ha dado consejo a Dios o autoridad para que Él haga lo que Él quiere. No hay otro poder mayor, ni menor, ni igual al poder soberano de Dios. Su poder es ilimitado y es omnipotente. Nadie puede oponerse o resistirse a su voluntad. Él es el Rey soberano sobre todos los seres y sobre todas las cosas. Y nunca, nunca, pero nunca se verá sorprendido o desilusionado o arrepentido por nada de lo que acontece o sabe. Todo lo gobierna, todo lo controla, todo está al alcance de Dios. Entonces Jesucristo es el supremo, Él es el gran Rey, Jesucristo es el soberano. Este es el Dios soberano de la Biblia que se llama Jesucristo. Y es en quien creemos, es quien murió por nosotros en la cruz y nos salvó. Dios es soberano, pero su soberanía es siempre sabia, santa, perfecta, buena y sobre todo llena de amor.
Dios gobierna y controla la naturaleza. Dios es el creador de todo el universo, las estrellas, las galaxias, el sistema solar, la naturaleza, cielos, mares, todo está bajo su dominio y control. Él es libre de disponer sobre su creación como Él quiere. Todos los reinos conocidos, animal, vegetal, mineral, hongos, bacterias, reinos desconocidos, reinos por conocer, todo está bajo su estricto control. Ha creado un orden para todo lo que existe. Hay un orden en la clasificación del ser humano, en la biología, en el reino, en la división, en la clase, en el orden, la familia, género, especie. Todo eso está bajo el absoluto y soberano control de Dios. Ha establecido leyes físicas. Las leyes de la creación se rigen bajo las leyes de Dios mismo. Dios es quien creó la gravedad, las leyes de la termodinámica, las leyes de Newton, las leyes químicas, las leyes del calor. No son leyes de la naturaleza, son leyes que Dios creó. Que las hayan descubierto estas personas es otra cosa. Entonces, tenemos que comprender que Dios tiene control del clima, del viento, del mar, de las tormentas, del sol, de las estrellas, del fuego. Y hay muchos más ejemplos en la Biblia que Dios tiene control de todo. Y le voy a dar aquí unos ejemplos, pero para que usted y yo veamos que Dios es soberano sobre las leyes. Por ejemplo, un cáncer. ¿Qué es un cáncer? Un cáncer es el proceso degenerativo de células en el cuerpo. Ahora, ¿cómo es que Dios puede sanar un cáncer? Porque Dios es soberano y tiene control de ese poder degenerativo que nadie tiene. Ya ve que el ser humano con medicamentos trata de sanar y hace esto y lo otro. Y aún ¿quién creó los principios de los que se hacen los medicamentos? Dios. Entonces el ser humano está bajo esa soberanía. Mire pues, cómo Dios controla toda la naturaleza. En Génesis 1, cuando Dios dijo hágase la luz, y la luz fue hecha. Dios envió un diluvio en Génesis 6, envió plagas en Éxodo 8, dividió el mar rojo en Éxodo 14, abrió la tierra para que se tragara a los rebeldes, Números 14, detuvo el sol, Josué capítulo 10, hizo flotar el hierro en el agua, Segunda de Reyes 6:5. 3 de los hijos de Dios fueron arrojados dentro de un horno calentado 7 veces en el fuego y ni siquiera sus ropas se quemaron. Eso está en el libro de Daniel. Cuando los discípulos iban con el Señor Jesucristo en un pequeño bote y la tormenta y ellos estaban, Señor, despiértate que perecemos, ¿qué hizo? Calmó el mar. Dios controla el clima, las tormentas, los huracanes, el viento, la lluvia, la nieve, el calor, las pestes, todo está bajo el soberano control de Dios, ¿sí? La Biblia entonces nos dice exactamente algunas cosas. Esta es Dios habla hoy, Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. De ti vienen las riquezas y la honra. Tú lo gobiernas todo. Las fuerzas, el poder están en tu mano y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Romanos 11:36. En realidad todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén y amén. Y ve ahora la similitud que podemos encontrar sobre la tormenta que está pasando con Jonás, lo vamos a encontrar en el Salmo 107, 23 al 30. Se hicieron a la mar los comerciantes, surcaron las aguas con sus barcos, y allí en alta mar vieron la creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas. Eran lanzadas hasta el cielo y hundidas hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos. De nada les servía su pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas se alegraron y Dios los llevó hasta puerto deseado. Qué lindo, hermanos. Veamos ahora, Dios gobierna y controla al hombre. Primero estamos viendo el control que Dios tiene sobre la naturaleza y ahora veamos el control que Dios tiene sobre el hombre. Este tema es complicado de explicar porque
Necesitamos argumentar algunas cosas, pero escúcheme lo que la Biblia dice. Veamos lo que dice la traducción latinoamericana, Hechos 17:28. Él nos da poder para vivir y movernos para ser lo que somos. Todas las personas estamos bajo el dominio y la mano de Dios. Dios designa a cada persona su lugar de nacimiento, su familia, sus circunstancias y sus tiempos. Dios gobierna y controla a cada persona, lo que tiene, lo que ha tenido y lo que tendrá. También su pasado, su presente y su futuro. Él decide cuándo, dónde y bajo qué circunstancias va a nacer cada persona en el mundo. Dónde va a vivir, dónde va a morir y cómo va a vivir y cómo va a morir esa persona. Por su amor y misericordia, Dios hace lo que Él desea con los creyentes y no creyentes, buenos y malos, los que obedecen y los que no obedecen. La traducción latinoamericana de Mateo 5:45 dice: Él es quien hace que salga el sol sobre buenos y malos. Él es quien manda lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no le obedecen. A uno les da riqueza, inteligencia, a otros les da honra, a otros les da salud, mientras que otros son pobres, enfermos, desconocidos, víctimas de enfermedades. Unos mueren viejos, otros mueren jóvenes. Pero al final todo está bajo la soberanía y el control de Dios. La versión latinoamericana sigue diciendo en 1 Samuel 2:6-8. Dios nos da la vida y nos trae la muerte. Dios nos hace ricos y nos deja pobres. Dios nos humilla y nos exalta. Dios saca del basurero al pobre y lo hace reinar entre príncipes. Dios es dueño de todo el universo. Dios protege a quienes lo obedecen, pero los rebeldes mueren angustiados. De nada les sirve su fuerza. Dios destruye sus enemigos. Desde el cielo lanza truenos contra ellos. Dios es el juez de todo el mundo. El que Él pone como rey le da riqueza y poder. Dios habla hoy, Eclesiastés 6:2. Dios le da a algunos abundantes riquezas y esplendor y nunca les falta lo que desean. Éxodo 35:31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios y de sabiduría, entendimiento, conocimiento y capacidad creativa. Filipenses 4:12. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. Es Pablo hablando aquí. Lucas 12:20-21, traducción latinoamericana. Pero Dios le dijo: qué tonto eres, esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán todo lo que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Entonces lo que necesitamos entender es que algunas personas también, para bien o para mal, son más aptas para administrar y gobernar. Otros son mejores siervos, mejores servidores. Hay otros que tienen habilidades, capacidades que Dios les ha dado innatas en creatividad, en inteligencia. Y hay otros que con cosita y nada despedazan las cosas. Hay gente, mire, usted le puede comprar a dos personas diferentes un par de zapatos a cada una y usted verá cómo una los destruye más rápido que otra. Y usted dice: ¿y qué pasó si el mismo día le compré el par de zapatos a los dos? Sí, pero así es, porque algunos tienen la capacidad de almacenar, guardar, cuidar, proteger, administrar mejor que otros. 1 Corintios 4:2 dice: los que administran alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. 1 Corintios 12:28-29. Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar puso apóstoles, en segundo lugar puso profetas y en tercer lugar puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan a otros, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. No todos son apóstoles, profetas o maestros. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? La soberanía de Dios le permite a Él dar como Él quiere. Y Dios nos hizo a todos distintos. Romanos 12:6 dice: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. El hombre no tiene nada, todo le pertenece a Dios. Lo que tiene es lo que Dios le ha dado y Dios le permite a usted y a mí usufructuar lo que Él nos ha dado.
Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Algunos creen en Jesucristo, otros no creen en Jesucristo, ¿verdad? Pero Dios envió el evangelio para que todos podamos tener la oportunidad de ser salvos. Unos creen y ven la luz inmediatamente, hay otras personas que les cuesta más tiempo. Pero la persona que en realidad nunca va a creer en Jesucristo, lamentablemente su fin será un fin de dolor y muerte. El hombre es responsable de su fe o de su incredulidad. Dios es soberano, Dios le ha dado toda la libertad para que elija cómo Él quiere vivir. Dios en su soberanía, en su voluntad permisiva, permite que usted viva como se le dé la gana. Ahora mismo el hombre quiere crear leyes donde quiere autorizar, por ejemplo, el aborto y otras cosas mucho más terribles que eso. Pero el ser humano, él es libre de vivir la vida como él quiera. Pero sabe que sobre todas las cosas, tarde o temprano, tendrá que llegar a dar cuentas a su Creador. Entonces el ser humano es responsable de sus actos, de obedecer, de desobedecer, de creer, de no creer, pero todo está bajo la absoluta y soberana voluntad de Dios, ¿verdad? El hombre que vive bajo cualquier raza, bajo cualquier nación, fue creado para vivir en libertad. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo totalmente libres. Fueron ellos que decidieron romper, quebrantar la ley de Dios, de comer del fruto que Dios les había dicho que no había comido. Dios siempre ha establecido reglas, son reglas universales. Ninguna persona puede vivir sin reglas. Todos necesitamos reglas para vivir y tarde o temprano, cuando usted y yo vivimos sin reglas, pagamos las consecuencias. Cuando usted y yo vivimos sin disciplina, tarde o temprano pagamos las consecuencias. Entonces nadie puede hacer lo que quiera, ni burlarse de Dios, ni las leyes de Dios, ni las cosas que Dios ha establecido. Mire Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra amor, va a cosechar amor. Si usted siembra cariño, bondad, mansedumbre, todo ese tipo de cosas, eso es lo que usted cosecha. Pero si usted cosecha enojo, cólera, ira, envidia, eso es lo que usted va a cosechar. Proverbios 16:9, traducción latinoamericana, dice, el hombre plantea su futuro, pero Dios le marca el rumbo, dice. Entonces los hombres como Jonás pueden pensar que ellos pueden controlar y gobernar su vida como les da la gana, pero resulta que Dios usó toda la naturaleza para detener a Jonás. Ahí van los comerciantes en el barco, como dice el salmista, pero Dios levantó una gran tempestad y ¿qué hizo? Detener el camino, si usted quiere, egoísta que llevaba Jonás. Jonás en su soberanía de libertad personal, él dijo, yo voy para donde yo quiero. Dios le dijo, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica un mensaje de arrepentimiento. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás desciende a Jope, en Jope se encarama en un barco, paga su pasaje, se va a dormir y Dios levanta una gran tempestad. ¿Y por qué Dios levanta una gran tempestad? Porque Dios es soberano y va a cumplir sus planes, quiera usted o no lo quiera. Nadie se puede resistir a la soberanía ni al poder de Dios. Ahora necesitamos entender que Dios no esclaviza a nadie. Dios no limita la libertad de nadie. Dios no interfiere en la libertad y en las responsabilidades de nadie. Porque Dios no quiere hacer del hombre un esclavo. Por el contrario, Dios lo quiere hacer libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice. Entonces Dios gobierna y controla la historia, pero el propósito de Dios es hacer de nosotros seres libres, felices. Y Dios tiene un plan perfecto. Y ese plan perfecto es por medio de la persona de Jesucristo. Por eso el libro de Romanos dice que el justo por la fe vivirá. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y mire, ¿cómo podemos concluir el día de hoy? Dios ha tenido control de todos los imperios.
del imperio romano, del imperio griego, del imperio babilónico, del imperio persa, de todos los imperios, todas las edades, todos los tiempos, todos los caudillos, todos los líderes. Dios ha estado en absoluto control. Ni todos los ejércitos, ni todos los poderes, ni toda la riqueza pueden en contra de la soberanía de Dios. Dios conduce la historia y Dios conducirá a este mundo hasta el final feliz que Él quiere llevar todo esto. Y Dios cumplirá sus pactos, Dios cumplirá sus promesas, Dios traerá a su pueblo un día y se lo traerá a sí mismo y con Él gobernará por todas las edades y por toda la historia. Y mire lo que dice Filipenses 2, 9 al 11. Ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Entonces nosotros tenemos que obedecer al Señor, confiar en sus promesas, confiar que aunque haya una crisis mundial ahora, Dios tiene el control soberano de ello. ¿Y qué debemos hacer? Creer que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque nada, dice, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni del infierno, ni nada creado por Dios, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué debemos hacer? Reconozca que Él es Dios. Usted y yo debemos, como Jesús dijo en Lucas 22, 42, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y que usted y yo nos rendamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, y que usted, como le he dicho en los otros estudios, garantícese que su nombre está escrito en el libro de la vida. Dígale: Señor Jesús, perdóname, yo me vuelvo a ti. Yo ahora entiendo, comprendo que tú eres un rey soberano y que tú tienes control sobre todo el universo y sobre todo de mi vida. Que tú tienes control de mi vida. Yo te entrego mi corazón y te pido, te suplico que borres mis rebeliones. Cúbreme con tu sangre bendita y escribe por favor mi nombre en el libro de la vida. Que Dios lo bendiga y continuaremos en el episodio 16 en el libro de Jonás.